Buenos días, mi nombre es Eva Alonso, soy gestora de investigación clínica en el área sanitaria de Lugo, Morella y Monforte de Lemos, y vamos a hablar un poco de una introducción a la investigación clínica, desde lo más básico. Entonces, ¿qué es investigar? Pues investigar es intentar descubrir o conocer algo siguiendo una serie de pesquisas para demostrar o aclarar un hecho determinado. Hay muchas razones para investigar. Podemos investigar porque tenemos inquietud por aportar a la ciencia, por estar actualizados, por hacer medicina basada en la evidencia, por aumentar nuestro currículum o por satisfacción personal. Pero la realidad es que, sobre todo en el mundo clínico, nos encontramos en el día a día con una serie de barreras. Fundamentalmente la presión asistencial, pero también una falta de conocimientos, poca tradición investigadora en los hospitales, falta de reconocimiento por parte de las gerencias y, por tanto, falta de motivación, falta de apoyo y de financiación. Entonces, la investigación es un proceso que siempre debe ser sistemático, organizado y objetivo. Y la finalidad es responder a una pregunta de investigación. Se rige por una serie de principios que debe ser que la investigación siempre debe ser racional, tiene que estar sujeta a los principios de la lógica, debe ser comunicable, expresable en un lenguaje específico que sea entendida por todas las partes que participan en la investigación, desde vosotros, compañeros, los que vayan a leer esos resultados, y hasta la población. Debe ser objetiva, debe estar libre de ideas preconcebidas, las conclusiones tenemos que observarlas, medirlas y analizarlas. Debe ser metódica y sistemática, debemos seguir siempre el método científico, debe ser evaluable por la comunidad científica, debe ser reproducible. Si alguien coge vuestros datos en bruto, en otra parte y los analiza de nuevo, debe dar exactamente los mismos resultados. Debe ser acumulativa y progresiva, es la base del avance en el conocimiento científico. Debe ser medible, lo que recojáis debe ser cuantificable, si no, no tiene sentido, y debe ser contrastable. Todo tiene que ser objetivo. Entonces, un proceso de investigación está siempre encaminado a responder a una pregunta de investigación siguiendo el método científico. Es la base de todo. Entonces, nuestra propuesta de investigación o nuestro protocolo va a tener una serie de partes que cada una de ellas responde a una pregunta de investigación. Así, los objetivos nos dirán qué es lo que pretendemos lograr, la justificación, cuál es la importancia de nuestra investigación, el marco teórico es el contexto de la propuesta, los antecedentes, por así decirlo, lo que se sabe hasta el momento, la metodología es cómo lo vamos a llevar a cabo y la hipótesis de investigación es los resultados que pretendemos encontrar. La pregunta de investigación es la base de todo y podemos investigar sobre muchas cosas, sobre la eficacia de un nuevo tratamiento, sobre un método de diagnóstico, la seguridad de un medicamento, la evaluación, el pronóstico de una enfermedad. ¿Cómo saber si una idea de investigación es buena? Lo primero de todo, si es en la práctica clínica, si es una duda razonable, si el interés que nosotros tenemos es compartido por nuestros compañeros de nuestro mismo servicio e incluso por los de otras especialidades y ver si sigue siendo razonable y si tiene interés real. Existen dos reglas mnemotécnicas para saber qué partes debe incluir nuestra pregunta de investigación y cómo saber si es una buena pregunta. Por un lado, la pregunta PICOT. Pacientes. ¿Sobre quién quiero realizar mi estudio? Intervención. ¿Qué clase de actuación voy a realizar sobre ellos? Comparación. Voy a comparar con controles, voy a comparar con ellos mismos, no voy a comparar, solo voy a describir. Outcome, no, respuesta. ¿Qué variables voy a recoger? Esto es importantísimo, saber, tener desde el principio claro cuáles son las variables que vamos a recoger y cómo las vamos a recoger. Y el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo voy a mantener mi investigación? ¿Cuánto tiempo voy a seguir a los pacientes? Y luego la regla final. Una pregunta de investigación debe ser factible con nuestros recursos, debe ser interesante. Investigar da mucho trabajo. Si no es interesante, vamos a abandonar la investigación. Debe ser novedosa, debe aportar algo. Debe ser ética. Debemos de tener todos los permisos legales para poder hacerla y debe ser relevante. Tiene que aportar algo, si no, no tiene sentido. Entonces, podríamos resumir que una buena idea de investigación debe tener estas 4 características. Debe ser factible, debe ser apropiada, original e impactante. Debe ser factible, por un lado, interesante, si no la vamos a abandonar. Tenemos que ser capaces de realizarla en el tiempo que tenemos, con la financiación que tenemos y tenemos que tener acceso a los datos. Debe ser apropiada,
interesante para el público final si la vamos a presentar a una convocatoria, unos premios. Debe tener unas conclusiones claras, unos objetivos claros y debe ser apropiada desde el punto de vista ético. Debe ser original. Podemos intentar resolver un problema que no tiene solución o una nueva metodología para un problema que sí tiene solución pero que no tiene la solución más óptica. Y debe ser interesante desde el punto de vista científico, social, económica, debe tener cierta ambición. Por así decirlo, debe estar equilibrada. Si es demasiado difícil o requiere mucho esfuerzo o mucho dinero, no es buena idea. Y si es demasiado pequeña y no tiene interés, ¿para qué la vamos a hacer? Entonces, tiene que estar equilibrada, debe ser interesante y debemos poder hacer. Normalmente las mejores ideas salen cuando salimos un poquito de nuestra área de confort. Normalmente cuando hay multidisciplinaridad. Y para eso necesitamos incluir la investigación en nuestro día a día. Leer de investigación, hablar de investigación, hacer que nos apasione. Si no, vamos a abandonarlo. Para llegar a una buena idea de investigación es importantísima la fase previa, es decir, la fase exploratoria, hacer una buena búsqueda bibliográfica. Una buena búsqueda bibliográfica es importante porque nos permite revisar los conocimientos que hay sobre el tema, así evitar hacer trabajos que ya están resueltos, tener ideas susceptibles de investigación, concretar los objetivos de nuestro estudio, valorar si es pertinente, si es viable, aclarar el diseño más adecuado, ver cómo se hacen este tipo de estudios en otras partes y conocer las limitaciones del proyecto. Tenemos que tener muy claro el objetivo a buscar y sobre todo saber usar bien los buscadores bibliográficos. Es importante cuando usamos un buscador bibliográfico no escribir todas las palabras seguidas o con comas. Siempre hay que ponerlas separadas por and, por, en mayúscula. Y vamos a revisar así rápidamente los principales buscadores científicos. El más importante quizá es PubMed, es un buscador americano de la Librería Nacional de Medicina y es el más utilizado. Es muy fácil utilizarlo, como os he dicho. Pondríamos aquí arriba, por ejemplo, el autor, otra palabra, y nos saldrían todas las publicaciones que tiene ese autor. Las podríamos ordenar por los últimos 5 años, filtrarlas por la fuente de los datos. Luego, a nivel nacional, tenemos Web of Science y Scopus. Esta es muy importante, Web of Science, para conocer el factor de impacto de las revistas, que muchas veces no sabéis dónde buscarlo. Luego tenemos el buscador índices del CSIC, que es de revistas españolas. Tenemos el Embase, que es de biomedicina. Y luego también de revistas editadas en España tenemos la Biblioteca Virtual en Salud. Y luego, por último, tenemos TESEO, que es la base de tesis doctorales de España. Entonces, ¿qué tipos de estudios se pueden realizar fundamentalmente en la investigación clínica? Según el objetivo, serían principalmente estudios con medicamentos o estudios sin medicamentos. Y el estudio, la principal investigación que se hace en los hospitales es, por supuesto, el ensayo clínico con medicamentos. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico con medicamentos? Es un estudio que cumple alguna de estas condiciones, que se asigna de antemano al sujeto una estrategia terapéutica que no forma parte de la clínica habitual, la decisión de prescribir ese tratamiento se toma a la vez que la de incluir al paciente en el ensayo clínico, o cuando se utiliza un diagnóstico o seguimiento a los participantes que va más allá de la práctica clínica habitual. Los ensayos clínicos siempre son prospectivos, siempre hay una intervención e idealmente están randomizados y son doble ciegos y siempre se llevan a cabo en una muestra determinada. Los ensayos clínicos se pueden clasificar de muchas formas, en función de la finalidad, en función de los centros que participan, por su metodología, por cómo asignamos el tratamiento o por el tipo de diseño. En función de la finalidad, existen 4 fases que van respondiendo a una pregunta. La primera fase, fase 1, ¿es seguro nuestro tratamiento? Es fundamentalmente farmacocinética y farmacodinámica. Son los primeros pasos en humanos, ya que las fases 0 son siempre en células o en animales. Suelen ser en voluntarios sanos, a excepción de los citostáticos, y es una evaluación preliminar de cómo se metabolizan, cómo se absorben, cómo se distribuyen, el metabolismo, pero no estudian la eficacia del tratamiento. Nos orientan a las pautas de administración, a la vía de administración y a la dosis, y son la base para los estudios en fase 2.
y se suelen llevar a cabo en unidades especializadas, que aquí en Galicia existen dos, en el CHUS y en el FRAP. Los fases 2 ya nos van a responder a si es eficaz nuestro tratamiento. Es la investigación inicial de eficacia. Suelen ser en una muestra de pacientes muy limitada, aproximadamente 200, y elegimos los fármacos que han superado la fase 1 para ver si son potenciales para llegar a la fase 3. Lo que hacemos es evaluar un rango de dosificación adecuado y suelen ser controlados y aleatorizados. Y tenemos dos periodos, fase 2 temprana y fase 2 tardía. En la fase 2 temprana vemos una primera evidencia de eficacia y en la fase 2 tardía una respuesta más definitiva sobre seguridad y utilidad terapéutica, y tienen una monitorización muy rigurosa. En la fase 3 ya vamos a comparar. ¿Es mejor nuestro tratamiento al tratamiento que existe en el mercado o al placebo? Utilizamos una muestra mucho más amplia. Son ya compuestos que están libres de efectos tóxicos, han superado la fase 1 y la fase 2. Son controlados, preferiblemente doble ciego, y son aleatorizados. Y valoramos la eficacia y la seguridad del tratamiento tal y como sería cuando llegue al mercado. Y establece sobre todo la incidencia de efectos secundarios. Vamos a comparar, como os he dicho, su eficacia frente al tratamiento estándar si lo hay o frente al placebo. Y siempre han de ser comparativos. Y son el soporte para avanzar en el registro de ese producto en el mercado. Y por último tenemos los fase 4. ¿Qué más podemos saber sobre ese compuesto? Son estudios por mercado, una vez que están aprobados y ya comercializados. Son fundamentalmente de farmacovigilancia, efectos secundarios, infecciones de los medicamentos, y también para estudiar nuevas indicaciones, nuevas formulaciones o nuevas vías de administración. En función de los centros que pueden participar, son unicéntricos o multicéntricos. Unicéntricos, como dice la palabra, es un solo centro, un solo hospital, un solo investigador principal. La ventaja es que son rápidos y fáciles de realizar, y los inconvenientes es que la muestra la que podemos obtener es muy pequeña y es muy difícil entonces hacer estudios comparativos. Normalmente los unicéntricos suelen ser siempre fases 4. Y los multicéntricos, tenemos varios hospitales que participan o varios centros, varios equipos investigadores que siguen un protocolo único y común. Casi todos los fase 2 y 3 son multicéntricos. Las ventajas, que tenemos una muestra muy amplia, por lo tanto tenemos muchos datos que podemos comparar, son fácilmente extrapolables y con mucha potencia estadística. Los inconvenientes, que la planificación y el seguimiento del ensayo es mucho más compleja, y que si el ensayo clínico es muy difícil, corremos el riesgo de que haya investigadores que abandonen el ensayo por el camino. En función de la metodología, pueden ser no controlados o controlados. Los no controlados no comparan y suelen utilizarse sobre todo para describir efectos secundarios, interacciones con medicamentos, tolerancias, mientras que en los controlados hay una comparación. Una comparación, como dijimos antes, entre el fármaco y el placebo, o entre el fármaco y el tratamiento estándar. Y al menos tenemos que tener siempre dos grupos. Y en función de cómo asignemos el tratamiento y su duración, pueden ser abiertos, simple ciego, doble ciego o triple ciego. Abiertos son los más sencillos, el sujeto y el investigador conocen el grupo en el que están. Son fáciles de realizar, pero hay un importante sesgo. En el simple ciego es el sujeto, es el paciente que participa, quien no conoce su grupo, pero el investigador o el médico sí que lo sabe, por lo que también tenemos un riesgo de sesgo. Los doble ciegos, ni el sujeto ni el investigador saben a qué grupo se le asigna. Evitamos el efecto placebo y evitamos el sesgo. Es el que analiza los datos o el promotor el único que sabe en qué grupo está. Tiene mayor complejidad y mayor coste, mayor reticencias por parte de los pacientes a participar, pero los resultados son mucho más fiables. Y por último, los triple ciegos, donde el sujeto, el investigador y el que analiza los resultados no saben a qué grupo pertenece cada paciente, solo lo sabe el promotor del estudio. En función de cómo asignemos el tratamiento, los ensayos clínicos se clasifican en randomizados y no randomizados. Los randomizados, la asignación es aleatoria. La ventaja es que reducimos muchísimo el sesgo, los grupos son mucho más comparables y por lo tanto tienen más validez al hacer el test estadístico. Pero las desventajas es que perdemos un poco la consideración del investigador a la hora de decidir cuál es el tratamiento más apropiado para nuestros pacientes. Los métodos más comunes de randomización es la lista, es la estratificación y desigualdad.
Los no randomizados son los que el paciente se asigna a cada grupo siguiendo el criterio del investigador, es decir, del personal sanitario. El coste es mucho más reducido porque normalmente la randomización se usa por programas informáticos, son más simples, encontramos menos resistencia por parte de los pacientes a participar, pero arrastramos un sesgo y hay una peor comparación entre grupos. En función del diseño del estudio, pueden ser comparativos, cruzados, en parejas o secuenciales. Comparativos son dos grupos paralelos iguales, cada uno con su tratamiento. Normalmente, el producto de un estudio y el placebo o el tratamiento habitual. Los resultados son extrapolables, nos permiten randomizar o estratificar, pero necesitamos una N mucho más grande y, por lo tanto, requieren más financiación. Los cruzados son ensayos clínicos donde cada sujeto es su propio control. Primero está con el tratamiento que está en el mercado o con el placebo y después se le da el fármaco en estudio. Necesitamos menos N, pero el problema es que estos ensayos solo sirven para tratamientos paliativos o para tratamientos crónicos. En pareja son ensayos clínicos donde los sujetos tienen factores idénticos asignados en pareja de forma randomizada. Son grupos muy comparables, permiten conclusiones de qué tratamiento es mejor o qué grupo de pacientes responde mejor, pero es difícil obtener una N ya que deben ser idénticos. Y los secuenciales son aquellos que tienen una muestra mapeada. Tenemos una hipótesis previa a la que queremos llegar y vamos añadiendo pacientes hasta obtener. Luego tenemos los estudios observacionales, que pueden ser con medicamentos o no. Entonces, los estudios observacionales se clasifican en función del tiempo, la secuencia temporal, pueden ser transversales o longitudinales. Transversales es un fenómeno en un periodo corto determinado, por así decirlo, es una foto fija del momento que vamos a estudiar, y los longitudinales es cuando estudiamos un fenómeno a través del tiempo, por ejemplo, 3 meses, 3 años, y luego la dirección en el tiempo. Los podemos clasificar en estudios retrospectivos, prospectivos o ambiespectivos. Los estudios retrospectivos son aquellos donde vamos a recoger hechos que son posteriores a nuestra investigación, que ya están recogidos. Los estudios prospectivos son aquellos donde vamos a empezar a recoger datos a la vez que iniciamos nuestra investigación, y los ambiespectivos son estudios donde recogemos ambas cosas, datos del pasado y datos que vamos a ir recogiendo conforme avanzamos. Según la capacidad para verificar hipótesis, los estudios se clasifican en descriptivos o analíticos. Descriptivos no permiten verificar una hipótesis, solo la palabra dice, describimos lo que nos encontramos, la frecuencia de aparición de la enfermedad o las características que tiene. Los analíticos, en cambio, nos permiten verificar una hipótesis. Por ejemplo, estimar un factor de riesgo sobre una enfermedad, la respuesta a un tratamiento. Como hemos dicho, se clasifican en estudios descriptivos y estudios analíticos. Y a su vez, podemos clasificar los estudios descriptivos en función de la unidad de estudio en estudios psicológicos, que es un estudio sobre un grupo de población, son baratos y fáciles de realizar, y son útiles para determinar, por ejemplo, pues la eficiencia de un programa que se hace a nivel comunitario, como puede ser una vacunación. Y luego tenemos estudios individuales, que serían seguimiento de una cohorte, series de casos, estudios de mortalidad o estudios transversales. Seguimiento de una cohorte tiene un seguimiento en el tiempo y es conocer la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo. Una serie de casos, por el contrario, es describir las características clínicas de un grupo determinado de individuos, y muchas veces se utilizan cuando no tenemos una N suficiente para hacer un estudio comparativo con más potencia estadística. Luego tenemos los estudios de mortalidad, el patrón y la frecuencia de un problema de salud, o los estudios transversales, que, como dijimos antes, describen el problema en un momento determinado en el tiempo y es útil, por ejemplo, para estimar pues, prevalencias. Dentro de los estudios analíticos tenemos los estudios donde hay una intervención, que es donde se encontrarían los ensayos clínicos, y donde no hay intervención, que serían los observacionales. Entonces, dentro de los estudios sin intervención observacionales tendríamos los estudios de cohortes, los estudios caso-control, y con los estudios con intervención tendríamos los ensayos clínicos y los cuasi experimentales.
Los experimentales podríamos decir que es una metodología muy semejante al ensayo clínico, pero lo hacemos también a nivel población, como ensayos comunitarios. Los estudios de cohortes son estudios que van del factor de riesgo a la enfermedad. Son analíticos, son observacionales, longitudinales y prospectivos. Y lo que hacemos es, en base de nuestra población, recogemos pacientes que están expuestos al factor de riesgo, por ejemplo, y no expuestos, y vamos a describir en esos grupos de pacientes cuáles desarrollan una enfermedad o cuáles no. Y son muy útiles para calcular incidencias o determinar factores de riesgo. Los estudios de casos y controles serían un poco al revés, van de la enfermedad al factor de riesgo. Son estudios analíticos, observacionales y longitudinales también. Pero seleccionamos a nuestra población en base de si han estado expuestos, en base de si tienen o no una enfermedad. Una vez que tenemos más o menos una visión así global y rápida de qué tipo de estudios nos encontramos, principalmente en la investigación clínica, tenemos que tener en cuenta que para poder ponernos en marcha necesitamos una serie de autorizaciones y de procedimientos administrativos. Tenemos que tener en cuenta unos aspectos éticos, como es el acceso a la historia clínica, como es el consentimiento informado de los pacientes, como es la aprobación del Comité de Ética o de la Agencia Española del Medicamento, la conformidad del hospital en el que trabajamos y, en algunos casos, la aprobación de la Comisión de Alto Impacto. Si vemos esto con un poco de perspectiva, el término bioética se publicó por primera vez en 1927 en la revista Cosmo y fue resultado de una serie de obligaciones morales que salieron hacia la vida humana y no humana a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fruto de unos cambios o transformaciones en cómo los humanos hacíamos ciencia, filosofía y cómo estaba cambiando en ese momento el mundo. Hubo tres grandes aspectos que hicieron evolucionar y desarrollar el marco ético-legal que tenemos hoy en día. Fue la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos las investigaciones que hacían los nazis en los campos de concentración con los judíos, por ejemplo, de cómo soportaban temperaturas de congelación. El estudio en un hospital judío para enfermedades crónicas que se hizo en Estados Unidos. En este estudio, los médicos querían comprobar si el hecho de que se diseminara el cáncer por los pacientes era porque no tenían inmunidad, y lo que hacían era coger otros pacientes, sin informarles de lo que iban a hacer, que tenían enfermedades inmunodepresoras, y les ponían esas células cancerígenas. Y luego el estudio Willowbrook, que es un estudio sobre hepatitis que se hizo en un hospital para niños discapacitados, en los que, como parte del acceso para las familias, les obligaban a que los niños participaran en este estudio y los contagiaran de hepatitis. Todo esto hizo que el paternalismo cambiara con tres aspectos, con los juicios de Nuremberg, la declaración de Helsinki y finalmente con el informe Berlin. En la Segunda Guerra Mundial lo que teníamos era que lo único que importaba era la sociedad y el sujeto no tenía ningún valor, solo importaba que la sociedad avanzara. Después de los juicios de Nuremberg y con la declaración de Helsinki pasamos al sitio opuesto, solo importaba el sujeto y la sociedad, el beneficio de la sociedad no era tan importante, por lo que casi toda la investigación que se hacía era muy teórica y tenía muy poco valor práctico. Con el informe Berman se llegó a un equilibrio y se pusieron las bases para los principios de la bioética, que deben ser la justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia. La justicia debe estar distribuidos los beneficios y los riesgos. Hay que proteger determinados grupos psiquiátricos, discapacitados, y no puede haber discriminación social por motivo de sexo, etnia, religión y no maleficencia. No puede buscarse hacer el daño y hay que respetar siempre la integridad física. Los pacientes deben ser autónomos, deben decidir por sí mismos, aparece un consentimiento informado y siempre tiene que regir el principio de la beneficencia. La relación entre beneficio y riesgo siempre debe ser valorable para el sujeto y debe haber un beneficio social. Entonces, ¿qué trámites administrativos tenemos que conocer para poner en marcha un estudio? Pues depende del tipo de ensayo o de estudio que queramos hacer. Como antes, tenemos los estudios con medicamentos, que son los ensayos clínicos observacionales. Tenemos los estudios con producto sanitario, que sería también investigación clínica con producto sanitario, que es un ensayo clínico, y estudios observacionales. Aquí puntualizar que tenéis que recordar qué es un producto sanitario.
Un producto sanitario es desde un ecógrafo hasta un apósito, hasta el alcohol con el que desinfectamos material quirúrgico, hasta una prótesis. Y otros proyectos de investigación que no tienen que ver con medicamentos ni con productos. Recogemos datos de pacientes y podemos recoger también muestras. De los estudios con medicamentos tenemos los ensayos clínicos que se rigen por el Real Decreto 1090/2005. Los estudios observacionales con medicamentos se rigen por el Real Decreto 957/2020. Los estudios con productos sanitarios, ya sean ensayos o observacionales, se rigen por el Reglamento 2017/745. Y los otros proyectos de investigación se rigen por la Ley de Investigación Biomédica 14/2007. Pero a todos estos les afectan dos leyes más, que es la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y la Ley de Protección de Datos. Y esto es fundamental para que todos tengamos muy claro que necesitamos el consentimiento informado para los participantes y para acceder a la historia clínica de los pacientes. Aquí me gustaría que todos salierais de aquí teniendo claro que los datos que están en la historia de los pacientes no son del médico que la atiende, no son del servicio al que pertenecéis, no son ni siquiera del hospital, ni siquiera del CERGAS. Los datos clínicos que están en la historia son de los pacientes y los pacientes deben dar su autorización para que los utilicéis para algo que no sea asistencial. Vosotros, en el ejercicio de vuestra profesión, tenéis autorización para entrar en las historias clínicas para motivos asistenciales. Si queréis hacer investigación, necesitáis autorización. Entonces, ¿qué necesitamos para poner en marcha un ensayo clínico? Pues necesitaremos el dictamen favorable erigido por un CEI del territorio nacional. Es único y vinculante. No hay que pasar el comité de ética en cada centro. Aunque lo pase uno, ya llega. Pero en este comité de ética deben de aparecer todos los centros y el investigador principal de cada centro. Luego necesitamos la autorización de la agencia reguladora del país donde se vaya a hacer. Ahora se hace a nivel global, a nivel europeo, a través de CETIS. Y luego necesitamos la conformidad del hospital o centro en el que trabajamos. Y esta conformidad se obtiene mediante la firma de un contrato de ensayo clínico que se firma entre el productor del estudio, el centro, la Fundación SILAI y el investigador principal. Para hacer esto tenemos que aportar una serie de documentación, que sería, en este caso, si el promotor es, por ejemplo, una farmacéutica, os tendría que hacer llegar el protocolo del ensayo, el resumen del protocolo en español, la aprobación del CEIN, que como he dicho tiene que incluir el centro y el nombre del investigador, la autorización de la Agencia Española de Medicamentos, la hoja de información al paciente y el consentimiento informado, el compromiso del IP firmado digitalmente, la memoria económica en el caso de que la haya y el seguro del ensayo, ya que los ensayos es una intervención, está fuera de la práctica clínica habitual y por tanto tiene que haber un seguro. Y este seguro debe incluir al investigador, al centro y la fundación. Con todo esto, se pasaría a la comisión de ensayos clínicos, se haría una revisión de todas las pruebas que hay que están fuera de la clínica habitual, porque esas tienen que ser costeadas por el promotor del estudio, y se firmaría la conformidad de gerencia. ¿Qué pasa si este ensayo clínico lo promovéis vosotros o lo promueve un médico? Pues la documentación que necesitamos es exactamente la misma. Pero previamente, quien va a tener que encargarse de la aprobación del comité de ética de la agencia sois vosotros. Y para esto hay que solicitar el número de identificación europea de ensayo clínico, hacer el formulario y presentarlo ahora en CETIS, que ya se hace simultáneamente en CETIS y en el comité de ética. Y para todo esto tenéis a las fundaciones de investigación que os apoyan, hacen un apoyo metodológico y de gestión. En el caso de esta área sanitaria, estamos en ULA aquí, en la unidad de investigación que está en la primera. Entonces, si quisiéramos hacer investigación clínica con productos sanitarios, pues tenemos varios casos. Si el producto sanitario tiene marcado CE y lo usamos en indicación, solo necesitaríamos la aprobación de un comité de ética nacional y la conformidad del CE. Si el producto tiene marcado CE, pero no lo vamos a usar siguiendo las indicaciones, pero vamos a someter a los pacientes a un procedimiento adicional, invasivo o gravoso, pues necesitamos el dictamen del CE, la conformidad del centro y notificarlo a la agencia, solo notificarlo, no autorizar.
En cambio, si el producto no tiene marcado CE o lo tiene, pero no lo vamos a utilizar en la indicación del prospecto, entonces necesitamos el dictamen del CE, la conformidad del centro y la autorización, en este caso, de la agencia de. Los estudios observacionales con medicamentos vamos a necesitar la aprobación del CEIM, es un dictamen único nacional. Antes este dictamen no era único, había que aprobarlo en cada territorio, pero ahora sí que ya es un dictamen único. En el caso de los estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo, además podemos tener alguna serie de requisitos en cada comunidad autónoma. Aquí en Galicia, si el promotor es comercial, tiene que ser autorizado por farmacia. Si no es comercial, simplemente lo que hacemos es que las fundaciones cada 6 meses comunicamos a farmacia los estudios EOMSP que se realizan. ¿Y qué pasa con los estudios no prospectivos? Lo mismo, necesitamos la aprobación del centro y la conformidad. Y con los estudios de investigación biomédica, los que recogíamos datos, pero el objetivo principal del estudio no es un medicamento, lo mismo, aprobación del comité de ética y la conformidad del centro. Y para la conformidad del centro, al igual que pasaba con los ensayos clínicos, necesitamos la aprobación del CE, el protocolo, la hoja de información al paciente informado, la memoria económica SILAI y el compromiso de uso. Todo esto aprobado por el CE. Si sois vosotros los que vais a promover un estudio observacional o un estudio de investigación biomédica, para obtener la aprobación del comité de ética, vais a necesitar mandar al CEI esta información: el protocolo, el compromiso del investigador principal firmado, el compromiso de los colaboradores, todo con firma digital, la solicitud de evaluación, la hoja de información al paciente y un breve currículo del investigador principal. Todo esto lo mandaríais al CEI del Sergas y los modelos se encuentran en la página de ARPES. Y una vez más, contáis con servicios de la Fundación de Investigación para ayudaros en todo este proceso. Además, hay una serie de estudios que por sus características necesitan un paso más, que es la aprobación de la Comisión de Alto Impacto en la Privacidad del Sergas. Los estudios que tienen que ir a esta comisión son en los que el CEI en su evaluación dictaminen que afectan a la privacidad y que ellos determinan que tienen que pasar esta comisión, los estudios con APPs, con Big Data o con inteligencia artificial, los estudios cuya finalidad es la creación de registros abiertos que son ajenos al Sergas, los estudios donde se incluyen más de 1000 pacientes o más de 500 en un único centro y los estudios que van fuera de la Unión Europea, que los datos van fuera de la Unión Europea. Y además cada área sanitaria puede establecer también sus propias condiciones. La Comisión de Alto Impacto, al igual que el Comité de Ética, se reúnen una vez al mes, hay una solicitud de evaluación y una vez que lo aprueban, adicionalmente a la conformidad del centro, habría que firmar un acuerdo de tratamiento de datos entre el promotor y el centro. Vamos a repasar una serie de conceptos que normalmente no tenéis muy claro al principio y es qué es el promotor. Entonces, el promotor puede ser un individuo, puede ser una entidad, un grupo de profesionales o puede ser una farmacéutica que es el responsable del inicio, gestión y organización de un estudio de investigación. Podríamos resumirlo en que es el que tuvo la idea de poner en marcha ese estudio. Luego tenemos la figura del investigador, que es toda persona que participa en la realización de un ensayo o un estudio. Y aquí nos podemos encontrar con el investigador principal, que es el responsable de esa investigación en un centro concreto, y el investigador coordinador, que esa figura se da sobre todo en los multicéntricos, que es alguien que se encarga de la coordinación del estudio. Entonces, una serie de dudas que soléis tener, que nos suelen decir, no, es que este estudio no tiene promotor. No, para eso siempre hay un promotor. Y en la investigación independiente, promovida por los propios profesionales, puede que sea el mismo que el investigador principal si sois vosotros los que habéis decidido poner en marcha ese estudio. O que pensáis, el promotor es el que pone el dinero, el que da soporte a la financiación. No, una cosa es que se tuvo la idea y otra cosa es la entidad financiadora, que puede ser una farmacéutica o puede ser una convocatoria pública. O muchas veces que nos dicen cuando se firma un multicéntrico, no, es que el investigador principal es el del Valdebrón, porque fue el que pasó el comité de ética.
No, él puede ser el coordinador, puede ser el promotor, pero cada centro tiene que tener su investigador principal, que es el responsable de los datos de sus pacientes. O a veces nos dicen, no, es que en mi estudio no hay que pasar el comité de ética. Si utilizo datos de pacientes, datos clínicos y muestras de pacientes, siempre hay que pasar el comité de ética. Solo recojo datos y son retrospectivos, no hago ninguna intervención. Da igual, hay que pasar el comité de ética. Recojo datos en una encuesta que es anónima, da igual. Si se recojan datos clínicos, hay que pasar el CED. Y a veces nos preguntáis, pero es que solo es un caso clínico, voy a llevarlo a un congreso. En un caso no hay que pasar el comité de ética, pero sí necesitáis la autorización del paciente para que llevéis sus datos a los congresos. Y esto la mayoría no lo hacéis. Decís, es un caso clínico, lo llevo al congreso. No podéis hacerlo directamente. Tenéis en la página de ACIS tenéis un link cuando vais a la parte de los comités de ética para descargaros el consentimiento para que ese paciente os dé su autorización para llevar sus datos o lo que sea a ese congreso. Luego, a tener en cuenta también, ¿hay pruebas fuera de la práctica clínica habitual? Siempre las tiene que costear el promotor. Esto no es un problema cuando es una farmacéutica. Pero ¿qué pasa si en vuestro estudio vosotros queréis hacer algo que está fuera de la práctica clínica habitual? Pues hay que pedir la autorización a gerencia. Y si la prueba puede suponer un riesgo para el paciente, necesitáis contratar un seguro. Y cuando vais a hacer un multicéntrico, aparte de la conformidad de nuestro centro, pues tenéis que poner en contacto con cada uno de los centros para que cada investigador firme un contrato de investigación donde vosotros sois el promotor y ellos los investigadores. Y aquí, bueno, que todos sepáis que todos los centros asistenciales gallegos gestionan la investigación a través de las fundaciones. Hay 3 fundaciones de investigación que se dividen un poco como las universidades y sus campos. Tenemos la que gestiona la Novoa Santos, que es la que gestiona el área sanitaria de Coruña y Ferrol. Tenemos la Fundación Biomédica Galicia Sur, que es la que gestiona el área sanitaria de Orense, Vigo y Pontevedra. Y tenemos la Fundación Miris, que es la que gestiona las áreas sanitarias de Santiago y la de Lugo. Entonces, para cualquier profesional sanitario del área sanitaria, o sea, de los hospitales de Burela, Monforte, de Lula y de cualquier centro de primaria de la provincia, que sepáis que podéis contar con nuestro apoyo para todo lo que está relacionado con investigación. Entonces, estamos en la primera planta, justo antes del pasillo de hospitalización de pediatría. Bueno, creo que a partir de Navidad estaremos en la planta 0, al final de todo el pasillo donde está reprografía, pero a día de hoy nos podéis encontrar en la primera planta y cualquier duda que necesitéis, si os ofrecen participar en un estudio, si queréis vosotros hacer un estudio propio, podéis venir a hablar con nosotros, que os ayudamos en todo el proceso. Y nada más por hoy. No sé si queréis preguntar algo. Lo dejo un poquito. Vale. Nada, nos vemos el próximo mes, creo. Hay